Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Haga yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Ahora yo soy a Jesús. A ti te adoramos, Rey. Es a ti a quien amamos, Señor. Nuestros labios adoran tu nombre.
Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón descansa en adoración. Hay momentos que deberían terminar, hay segundos que tienen que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón descansa en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo te queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón descansa en adoración. Hay momentos que deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, no alcanzan las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Te damos gracias, Señor, por esta reunión que hoy tenemos en conmemoración de la Santa Cena, Señor. Y el Señor Jesús partió el pan y dio a sus discípulos, diciendo: comed y dar gracias. Lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en mi memoria. Partila entera. Partila la mitad. Corta. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Hemos alabado y glorificado el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a adorarlo apartando nuestros diezmos y ofrenda en gratitud de todo lo que Él nos da a nosotros. Recuerda que con esto cubrimos los gastos de la iglesia y ayudamos al hermano que lo necesite. Puedes acercarlo al buzón de la iglesia, por Mercado Pago o cuenta bancaria con CBU, y si no, tú nos avisas y vamos a tu hogar a buscarlo. Ahora quisiera dejarte un pasaje que se encuentra en Proverbios 3, del 9 al 10, y dice así: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo de lo que ganas. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Promesa de Dios, palabra de Dios. Amén. Señor, tú ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que nada nos va a faltar y que cuando te damos lo hacemos con alegría en el corazón, que es como a ti te agrada. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya, muy buenas tardes, iglesia. Seguimos orando por nuestra nación, seguimos orando por toda la tierra, por todo el planeta, por esta pandemia. La iglesia sigue activa orando, confiando en el Señor, esperando en Él, resguardados en Él y poniendo toda nuestra esperanza en Él. Amén. Yo los invito a que abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin
de que nadie se jacte en su presencia. ¡Aleluya! Qué clara que es la palabra de Dios, ¿eh? Dios escoge lo vil, lo necio, lo menospreciado, todo lo que uno no optaría por elegir en la vida. Bueno, todo eso Dios lo escoge para hacer la obra. Y a la iglesia de los Corintios lo primero que le dice es, mírense a ustedes mismos, no son sabios, no son nobles, más bien les está diciendo ustedes son débiles, son lo vil del mundo, lo pobre. El Señor les dice que Él escoge lo necio para combatir a los sabios. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Lo débil para combatir a lo fuerte. ¡Qué detalle! Lo vil, lo menospreciado, lo que no es para enfrentar a lo que es. Pero después dice para que nadie se jacte en su presencia. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Así que cualquiera de nosotros, vos que me estás escuchando, yo, si alguno cree que es algo importante en el reino de Dios, bueno, sepa que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero que Él escogió lo peor del mundo, lo vil, lo débil, lo menospreciado, vos y yo. Amén, amén. Siempre a lo largo de la historia nosotros encontramos que Dios ha hecho con cosas insignificantes, con cosas pequeñas, con cosas que no existían, se han hecho grandes cosas. Dios ha utilizado esas cosas. Hombres y mujeres han utilizado esas pequeñas cosas para hacer grandes obras de Dios. El primer ejemplo que a mí me viene a la cabeza es la vara. Cuando Dios le dice a Moisés que levante esa vara, la levanta y le dice que la arroje, y cuando la arroja es una serpiente. Con esa serpiente, con esa vara seca, hizo grandes cosas Moisés. Impresionante, ¿no? Qué insignificante. Ni siquiera era una raíz de un árbol. Era una vara, una rama, que ya no tenía vida. Y Dios le dio vida. Me llama la atención que en el libro de Jueces vemos la historia de Sansón, que él, en un tiempo de guerra y de batalla, él va a la guerra, toma una quijada del piso. Sería una quijada de burro, de caballo, no lo sé. Pero toma una quijada y con eso mata a cientos de hombres. Va a la guerra con una quijada. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? No fue a la guerra con una lanza, con una jabalina, con una espada, con una daga. Con una quijada. ¿Qué decir de David, que toma 5 piedras lisas, pero va a enfrentar a Goliat con una honda, con lo que nosotros conocemos como una gomera? Y clava una piedra en la frente de Goliat con una honda. ¿Qué decir de aquella mujer que se encuentra con el profeta y el profeta le dice, haceme algo de comer? Y la mujer le dice, mirá, solo tengo un poco de harina y aceite, iba a hacer un pan para comer con nuestro hijo y después me iba a dejar morir con mi hijo. Y el profeta le dice, prepárame primero a mí, porque no va a escasear la harina y el aceite, como dice la palabra de Dios. Y la mujer hizo así, y no escaseó la harina ni el aceite en esa casa. Un puñadito de harina demostró quién era la mujer. O la historia del rey Acab, cuando había 3 años de ausencia de lluvias, y como había ausencia de lluvias, había dado aquella palabra por orden de Dios el profeta Elías, y Acab lo buscaba a Elías, y en un momento
Elías le dice a un joven, al joven que estaba con él, que colaboraba con él, le dice, subí a aquel lugar y fíjate si ves alguna nube. Y así lo hizo el joven 7 veces, y la 7ª vez volvió y le dijo a Elías, veo una nube como el puño de una mano, pequeña, chiquitita. Y ahí le dijo el profeta al joven, anda a decirle al rey Acab que se prepare para descender porque viene una gran lluvia. Y así ocurrió. Una pequeña nube, algo que vio como el puño de una mano. ¿O qué decir de aquel ejemplo que el Señor dio sobre la semilla de mostaza? Dice, aprendan de la semilla de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, de las hortalizas. La más pequeña. Pero la planta que da es la hortaliza más grande. Una pequeña semilla de mostaza. Y dice, en ese árbol grande, en esa hortaliza grande, las aves van y descansan. Aprendamos de aquel joven que tenía 5 panes y 2 peces. Había una multitud a la que el Señor les estaba predicando y en un momento los discípulos le dicen al Señor, Señor, despide a la gente porque es la hora de comer, no tenemos nada para darle, los negocios están cerrados, no tenemos dinero. Y el Señor los mira a los discípulos y les dice, denle ustedes de comer. Señor, no hay forma. Por ahí hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo, traigan a aquel chico 5 panes y 2 peces. Los bendijo, dio gracias y le dio de comer a una multitud. Y sobró alimento. ¿Qué decir de aquella mujer que ofrendó 2 blancas? El Señor estaba allí cerca. Veía lo que ofrendaba cada uno. Y fue una mujer y ofrendó 2 blancas, que eran 2 monedas. Y las puso. Y Jesús miró a los discípulos y les dijo, esa mujer puso más que el resto. Porque todos ponen de lo que les sobra. Pero esta mujer puso todo. ¿Saben? Son ejemplos de esto. Hay cantidad de ejemplos. Pero son buenos que tomemos puntualmente estos. Porque de lo que es insignificante, de lo vil, con lo vil el Señor enfrenta a los sabios, con lo débil enfrenta a los fuertes, con lo vil, con lo despreciado, con lo necio. Con lo necio enfrenta a los sabios, con lo débil enfrenta a los fuertes. Con lo vil y despreciado enfrenta lo que es con lo que no es. Pero después dice que eso es para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Lo insignificante. ¿Saben que así es el reino de Dios acá en la tierra? Así es como se hace la obra de Dios. No se hace de otra manera. A veces yo escucho de años, esto viene de años, cuando había predicadores que les decían a los jóvenes, sueñen ustedes, sueñen lo que quieren hacer para Dios, cierren sus ojos, imagínense predicándole a multitudes, haciendo sanidades ante las multitudes, orando por las cosas y que se multipliquen en gran manera. Yo fui una de las personas que siempre decían, ¿por qué en vez de hablarle a la gente de que sueñe, por qué mejor no enseñarle a la gente que se puede ser fiel a Dios con lo poco, con lo que tenemos a mano? ¿Por qué mejor no enseñarle a la gente que el Señor se glorifica con lo pequeño? Que si después el Señor te quiere usar en gran manera, que te utilice 100 veces más de lo que vos creés. Pero bajate de los sueños.
Pon en práctica lo elemental. Qué maravilloso que Dios se glorificó con una vara. Qué maravilloso que Dios se glorificó con una quijada, con una onda, con un puñado de harina, con una nube pequeñita, con 5 panes y 2 peces, con 2 monedas. Qué maravilla que el Señor se glorifique y ponga como ejemplo el pequeño grano de semilla de mostaza. Estos son todos elementos, pongámoslo como vertical, todos elementos que el Señor da. Y ahora les doy lo horizontal, formando una cruz. Que hubo alguien que tuvo que agacharse y creerle a Dios para creer que esa vara Dios podía hacer algo, y se agachó y la tomó. Que hubo alguien que se agachó y tomó aquella quijada. Que hubo alguien que se agachó y fabricó una onda. Que hubo alguien que tenía un poquito de harina y de aceite y le hizo el pan al profeta. Tomó la sartén e hizo el pan. Que hubo alguien que fue hasta la colina y se subió allí y vio que había una nube como el puño, algo pequeñito. Que hubo alguien que tenía 2 monedas, 2 blancas. Hubo alguien que las tomó esas monedas y las puso. ¿Se dan cuenta? Dios utiliza elementos también insignificantes, pero necesita que no solamente estén los elementos insignificantes, sino que esté la gente que crea que es insignificante, pero que Dios tiene propósitos con su vida. Esto también tiene que ser trabajado, porque la palabra exhorta, consuela, edifica. Y lo que encuentro con este texto de la iglesia de Corintios es una iglesia que tiene una profunda necesidad de Dios. Y de entrada nomás, desde el comienzo, el profeta le dice, miren que Dios escogió lo necio para combatir a lo sabio, Dios escogió lo débil para combatir a lo fuerte, lo menospreciado, lo vil, lo que no es para enfrentar lo que es. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. Un vertical y un horizontal. Los elementos que Dios nos da para hacer la gloria de Dios y la disposición del ser humano para poner en práctica esto. Algunos creen que surge así por la nada. Y no es que surge de la nada. Están los elementos de Dios y está la disposición. Estos elementos, pues, una cosa y la otra, sí o sí, se necesitan para esta obra de Dios. Sí o sí. Sí o sí. Es así. No hay otra forma. No existe otro método. En este tiempo de no congregarnos en un edificio, pero sí congregarnos en el Espíritu y tener estos idas y vueltas que estamos teniendo en forma permanente. Y gracias a Dios por estos elementos. Gracias a Dios. Es tan sabio Dios que si esta misma pandemia lo hubiésemos tenido en la década del 90, nos hubiésemos manejado de una manera más limitada, por teléfono, llamándonos por teléfono, con lo que eso implica. Pero gracias a Dios por esto. Aún en este tiempo tengo que decirles, doy gracias a Dios por la iglesia que el Señor me ha puesto para ser pastor y pastorearla. Tengo que decirles, gracias por la disposición de ustedes. Gracias por la generosidad de ustedes. Gracias por los hermanos que me mandan textos, que me bendicen. Gracias por los hermanos que dicen, pastor, estoy orando por usted. Gracias por los hermanos que dicen, pastor, ¿qué necesita la iglesia? Gracias por los hermanos que traen alimentos a la iglesia.
Gracias por los hermanos que traen sus ofrendas y sus diezmos y los ponen en el buzón de la iglesia, o nos preguntan CBU, o nos preguntan cómo poder hacerlo. Gracias. Eso es ser parte de una iglesia también. Me acuerdo cuando comenzó todo esto, hubo una persona que me había dicho, uy, qué difícil que se va a poner todo esto ahora, y hasta en lo económico, qué mal que se la va a ver la iglesia. Y yo le contesté y dije, mirá, nosotros siempre vamos a depender de Dios. Y saben, la iglesia no pasó ningún sobresalto. Gracias, hermano, por su disposición. Gracias porque ha comprendido que todos los elementos que componen al caminar en el camino del Señor son fundamentales. Desde lo espiritual, desde lo económico, desde la alimentación. Todo es importante y no ha decaído. Me encanta poder decirles que la iglesia sigue caminando. Que la iglesia es del Señor, que es Él el que guarda la iglesia, que es el que nos guía. Pero tiene que seguir ocurriendo algo acá en nosotros, para que sigan habiendo estos elementos, para que el Señor siga poniendo estos elementos delante nuestro. Una vara, una quijada, una onda, harina, una nube, 2 blancas, 5 panes y 2 peces. Que siga habiendo esta disposición nuestra en todo sentido para que la iglesia se siga extendiendo. No haciendo lo que yo quiero y cada uno lo que uno quiere, sino de verdad ubicándonos con coherencia, con sujeción, con amabilidad, con sencillez, con ternura, con espiritualidad. Y sí llegará el momento que todos nos vamos a encontrar, una vez más, en la tierra, y vamos a glorificar el nombre del Señor. Es que cuando yo tomo estos elementos de Dios, y le hablaba de lo vertical, y está a la disposición del ser humano, que es lo horizontal, y es la cruz. Es así como se camina en la iglesia. Es así como se camina en el Señor. Cuando está esta disposición, todo lo que hacemos cambia, todo lo que hacemos se multiplica, todo lo que hacemos tiene frutos. ¿Tengo que dirigir un culto? Necesito de todos los elementos que el Señor me da, pero tengo que tener toda esta disposición con todo lo que eso conlleva. Y cuando está esta combinación, quien está dirigiendo un culto ya no está fluyendo él, sino que fluye el Espíritu Santo. Es la unción fresca sobre él o sobre ella, dirigiéndonos a la presencia de Dios, y allí desciende la presencia de Dios sobre la iglesia. Lo mismo quien ejecuta un instrumento. Uno puede ejecutar un instrumento y decir, solo sé tocar el instrumento. Si lo que necesitáramos en la iglesia son personas que solo ejecuten un instrumento, pues ponemos un aviso en algún lugar y buscamos algún músico y le decimos, si alguno quiere venir a tocar, ad honorem. Dice, no, vendrían, pero no necesitamos eso. Necesitamos músicos que Dios le dio los elementos y tienen la disposición con todo lo que eso conlleva para que fluya la presencia de Dios. Eso es lo que marcaba la diferencia en la vida de David cuando estaba con Saúl, cuando el espíritu malo lo invadía a Saúl. Dice que lo mandaron a llamar a David y él tocaba su instrumento, que alababa a Dios. Y dice que el espíritu malo se iba del cuerpo de Saúl. Qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque había unción, había llenura. Estaban los elementos, estaba a la disposición y fluía. Esto lo necesitan ¿quién? Los que dirigen culto, lo necesitan los músicos, lo necesitan los que son maestros, los que limpian la iglesia, los que oran, los diáconos, los ancianos, el pastor, los jóvenes,
los adultos, los abuelos, los matrimonios, los solos, las solas. Todos necesitamos de estos elementos del Señor y de esta disposición para que fluya. Le vas a predicar a alguien y va a fluir. Va a fluir. Pero estos elementos, no hay forma de saltar esto. Yo a veces veo cantidad de gente que tiene ganas de servir al Señor y lo quiere hacer a su manera, saltando las cosas que el Señor tiene, el orden que Dios tiene. Y no se puede servir al Señor de esa manera, porque no va a fluir. No es cuestión de un púlpito, de un micrófono y de alguna luz. Es cuestión de disposición, pero más que de disposición, y antes de la disposición, de la unción del Señor, y luego la disposición. Necesitamos de este fluir del Espíritu Santo. Necesitamos de este obrar del Espíritu Santo. Y la Iglesia va dando estos pasos preciosos, agigantados. Yo estoy seguro que cuando te vea la próxima vez no vas a ser el mismo. Yo les digo porque veo los mensajes de muchos de ustedes. Casi que es como aquella canción que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tenemos hambre. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero muchos de los mensajes que recibo me doy cuenta que hay gente que tiene hambre. Es que Dios quiere que tengamos hambre. Hambre de Él. Hambre de su presencia. Hambre de extendernos con Él y para Él. Te desafío que en este presente tengas expectativas y en el futuro también. Que tengas expectativas para que Dios te dé esos elementos que usó. Una vara, una quijada, una onda, una nube, un puñado de harina, 2 monedas, 2 blancas, 5 panes, 2 peces, una semilla de mostaza. Que tengas expectativas. Acuérdense que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente que tiene el mundo. Pablo se encargó de enseñarnos esto. Tenga la mente de Cristo. El mundo ve de una manera distinta a cómo la iglesia tiene que verlo. Todo. Por eso tened cuidado, tengamos cuidado, no tengamos el mismo concepto, aún de lo que estamos viviendo que tiene el mundo. Tengamos la mente de Cristo. Nuestra confianza está puesta en Él, nuestra esperanza está puesta en Él. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Y la expectativa la tenemos puesta en el Señor. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva solo casaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieres que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva solo casaré.
callaré. Una vertiente de alabanza que llega de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, que va creciendo y avanza, no te detengas, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres el Rey de mi vida, yo no callaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Pruebas, problemas y quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres el Rey de mi vida, yo no callaré. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va creciendo y avanza, no te detengas, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor. Una vertiente de alabanza llena de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, y va creciendo y avanza, no te detengas, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es el Señor, porque Él es digno de recibir toda la
como perfume grato, te damos gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Digno de tu gloria.